Muy buenas tardes a todos nuestros queridos suscriptores, a nuestros queridos oyentes que nos escuchan el podcast y a nuestros queridos televidentes, como se le decía antes, de este podcast que se llama El Renacentista Postmoderno. Hoy nos vestimos de gala, estamos con el profesor Miguel Ancho Bastos Boubeta. Él es economista, él es estudiante de ciencias políticas, doctorado, y nos acompaña hoy desde Galicia, desde España. Profesor, Ujú. muy buenas tardes. Muy buenas noches aquí. Muchas gracias. Es encantado de saludaros. Ujú. Perdón, muy buenas noches allá, buenas tardes acá. Nosotros estamos en el Sí, Maule. Profesor, sí. ¿usted está en Galicia, en Santiago? Estoy. Ujú. Buenísimo. Ujú. Agradecer un poco, bueno, agradecer siempre su cordialidad, su buena y excelente disposición para acompañarnos hoy. Vamos a hablar acerca de los temas, lo mejor que se pueda, de economía austríaca, de conceptos básicos de ciencia política, como el dinero, el Estado, la libertad, la democracia. Pero vamos a partir, profesor, cuéntenos en resumen quién es usted, cómo partió su carrera. Yo soy poca cosa, hombre. Soy un señor que pues, de joven pues, estudié economía y después me interesé por estas cosas y pues, me dediqué a la docencia. Tuve la suerte y la fortuna, bueno, de dedicarme a la docencia, que es lo que me gustaba. Pues no hice otra cosa que eso en mi vida. Poco más hice. O sea, no tengo, mi vida no es glamurosa, ni es así una vida muy aventurera, ni nada así por el estilo. Soy un humilde profesor de una universidad. ¿Qué pasa ahora con estas cosas de las redes? Pues ahora todos nos conocemos unos a otros en todas partes. Pero no quitando eso, soy un profesor normal y corriente. No tengo nada de especial. Es una vida normal de un profesor, pues con su estudio, con sus escritos, con sus clases. Y ahora con estas cosas modernas, pues de vez en cuando tengo la suerte de que me inviten ustedes así a dialogar y a compartir conocimientos unos con los otros. Nada más, no tengo una vida así, pues tuve que exiliarme o tuve que hacer tal cosa. No, gracias a Dios llevo una vida tranquila en el sitio donde nací, en la zona donde nací. ¿Qué es? ¿Qué zona, profesor? Es en Galicia, ahora estoy en Vigo. Trabajo en Santiago, que está cerca de Vigo, está a una hora y algo de Vigo. Entonces, por la semana vivo en Santiago, pero cuando puedo estoy en mi casa de Vigo. Es Y decir, que es donde nací. Entonces, aquí es donde estoy yo contento. ahí donde usted lo reconoce y tiene sus No, redes. porque hay personas que sí que son como más aventureras, pues van a muchos países o trabajan en muchos sitios. Yo dicen que como antiguamente como el árbol, que muere donde nace, ¿no? Pues yo soy algo semejante. Usted también destaca en su conferencia, su artículo, el poder de la tradición, y eso también va ligado con su costumbre, con su forma de ser, digamos. Sí, digamos que aquí me siento vinculado no solo conmigo, sino con el pasado. Sé que es una cosa a lo mejor simbólica, ¿no? Pero yo me siento vinculado con mis antepasados. Aquí es donde vivieron también mis antepasados, donde crecieron, donde se ha dado su vida. La iglesia es la misma, o sea, todo es un paisaje, digamos, conocido, o que cambió mucho, todo, como en todas partes, ¿no? Como Pues me se- siento vinculado aquí. Entonces, claro, yo estoy cómodo aquí. Pero eso no es mejor ni peor, es como soy yo. Es una forma de ser, digamos. Sí. Pero eso, ¿cree usted que ha influido en su forma de análisis político también, del abajo Creo hacia que arriba, sí. el valor de la costumbre, de las tradiciones, de lo... Creo que sí. Es decir, ahora los sociólogos así hablan de gente que es de ninguna parte o que os de una parte, ¿no? O sea, como que hay personas que digamos que son cosmopolitas, que Sí, andan por todo el mundo o que viven una cultura más global y gente que son de un sitio. Pues yo soy de un sitio. Y eso me influye en mi forma de ver la política, ¿no? Está enraizada, por ejemplo, en la forma de entender la política de aquí, en la forma de entender el mundo de aquí. Repito que no es mejor ni peor que en otro sitio, pero es la que conozco yo y pues es la que me gusta porque es la que conozco. mm, y lo desarrolla muy bien, porque pone en valor eso también. Sí, sí, sí. Eh, Profesor, Yo no soy mejor que nadie, pero tampoco soy peor que sí, nadie. Y no veo yo que el cosmopolita tenga que ser necesariamente mejor que mi forma de vida. claro. No, y nos parece muy bien, hace un ejemplo de uno sentirse orgulloso de lo que es, de donde ves, tampoco queriendo excluir al resto, sino que poniendo en valor lo que uno es, su tierra. Nosotros hacemos este podcast desde provincia, recién conversábamos con Sí, Felipe, que está en Antofagasta, nosotros estamos en el sí, Maule, y nos gusta y nos sentimos orgullosos de eso, digamos. sí. Sí, sí, yo también. Que no sé, o sea, no tiene nada de malo vivir así. Yo vivo tranquilo aquí, me gustan las comunidades relativamente pequeñas. Es decir, yo a veces
cuando voy a ciudades grandes, yo digo, vale, tiene muchas ventajas, tiene muchos entretenimientos, tiene muchas oportunidades culturales, y yo eso lo reconozco, tampoco sé que sea contrario yo a esa forma de vida, pero digo, a mí, yo estoy acostumbrado voy andando y veo caras amigas o enemigas. Sí, Pero quiero decir, pero para esas personas yo soy algo. sí. Bien porque me quieren bien, bien porque no me quieren bien, pero soy algo. En cambio, voy por grandes ciudades, veo miles y miles y miles de personas, ni un rostro. Mm. Ni un rostro amigo, ni un rostro que yo sea algo para ellos, digamos. Entonces, claro, estoy acostumbrado a otra forma de vida y esa forma de vida, aun siendo respetable y entiendo las razones de que se pueda vivir así, para mí no, yo no estoy cómodo así. O sea, que yo también ya soy mayor, etcétera. Entonces, cambiar esa forma de vida me es difícil. Sí, no hay nada No más quiere decir como... que yo sea mejor que nadie, no es mejor que No, no, nadie. Es que yo estoy acostumbrado, pero tampoco, repito, soy peor. usted se dice que ayer yo, no, yo soy un poco más joven nomás, pero me encanta ir a la panadería, que me conozcan, que Sí, sepan sí, qué pan sí. compro, que el café le pido y me lo tiren ahí al tiro. O sea, Es que yo a esos sitios ya voy, ya no tengo que decir nada, ya me no, tienen todo listo. hola, Y hola. eso a mí me gusta, Sí, ¿no? no, yo lo amo eso, amo, por eso Sí, es la ciudad donde vivo y conocen a sí. mi hija y bla, bla, bla. Entonces, ¿No? Y para la mí, gente que conozco, estaba con mis vecinos hablando de mis padres y de mi abuelo, porque ellos conocieron a mis padres y mi abuelo, entonces, a mi padre, entonces cada cosa me gusta. Vale. sí. No, no es nada malo, pero yo estoy cómodo así. Profesor, yendo a una parte más técnica respecto de la escuela austriaca, ¿qué es lo que es la praxeología? Hay algo que también que pone en valor la escuela austriaca del individualismo metodológico. Ahí atrás está el libro de Mises, lo estoy apuntando. Sí. ¿Qué es lo que es la praxeología y este Bueno, individualismo que la usted escuela le... de austríaca son básicamente dos cosas. Básicamente dos cosas. Y es lo que tienen en común todos los economistas de la escuela austríaca. Después pueden diferir en otros puntos, porque los economistas austríacos, aunque se habla de una escuela, no son iguales entre sí, no dicen todos lo mismo. De hecho, hay discrepancias bastante serias entre ellos. Pero básicamente, si buscamos dos puntos comunes, son el individualismo metodológico, esto es que la acción social deriva en última instancia del individuo, de individuos actuantes, y que todo fenómeno social puede ser reducido a la acción de individuos, ¿no? Mm, Esto, o sea que puede ser polémico porque muchas veces se habla de holismo, o se hablan de estructuras, o se hablan de conceptos abstractos. Por ejemplo, pues la clase obrera piensa tal. Vamos a ver, la clase obrera son obreros, no hay una clase obrera por encima de los obreros. Es decir, pero quien actúa realmente son obreros, obreros organizados, obreros, si quieren, con una idea común o más o menos claro. compartida, pero al final quien actúa son obreros. O el Estado al final son personas. O sea, no existe un Estado fuera de las personas que lo componen, aunque tengan lazos de cohesión, tengan una cosmovisión parecida, tengan unas normas. Incorporar personas, al final son las personas que incorporan estas cosas. Entonces, individualismo metodológico, todo acto, incluido los mercados. Los mercados también, al final, en última instancia, no tienen existencia ontológica. Lo que existen son personas como usted y yo comprando y vendiendo, comerciando entre ellos, y a todo eso en conjunto se le llama mercado, pero al final el mercado puede ser reducido a la actuación de los individuos. Esa es la individualismo metodológico. Y después el subjetivismo, sobre todo el subjetivismo en el valor. Es decir, que el valor de las cosas las cosas o un bien o un servicio no tiene un valor objetivo, sino que deriva del valor subjetivo que le dan las personas a ese bien o valor. Entonces, la actuamos para satisfacer necesidades que nosotros entendemos como prioritarias y valoramos y ordenamos, y a partir de ahí empieza a funcionar, digamos, el mecanismo económico, ¿no? Eso es subjetivismo y individualismo metodológico. Pues hay aspectos secundarios, por ejemplo, que al austríaco no le gusta la formalización, ¿no? No le gusta pues, el uso de matemáticas en la ciencia social, no que Sí, esté en sí, contra de las matemáticas, está en contra de las matemáticas en la ciencia social porque entiende que el individuo precisamente por eso no es formalizable. La acción de un individuo no puede ser reducida a una ecuación, sino que el individuo actúa de una forma compleja y muchas veces no de forma continua. Pues, a trayectoria, usted, es decir, a usted, por ejemplo, le gustan las manzanas. Hasta hoy. Mañana igual no le gustan las manzanas. claro. Imagina que le digo yo, las manzanas son malas para, yo qué sé, para la piel. Es un ejemplo así estúpido. Pero imagina que yo digo algo así. Usted me cree o lo lee a una persona que usted considere solvente. Y dice, pues deja de comer mañana manzanas. Es decir, su comportamiento, que toda la vida comiendo manzanas, mañana igual deja de tomarlas. En ese aspecto no hay una función. Sí, No puede reducirse una función o simplemente por ideología deja de comer manzanas o cualquier otro tipo de cosas así, ¿no? Es un claro. ejemplo, es decir, que no hay continuidad, no podemos formalizar, no responde usted a una educación que opera en el tiempo. Mañana puede cambiar radicalmente de vida, mañana puede meterse en un monasterio, por ejemplo, Claro. lo cual O es hacerse improbable, vegano una persona y deja de comer carne. efectivamente, es improbable, pero no imposible. Exacto.
y se dan casos. sí, Es que, por ejemplo, en las ciencias físicas eso no pasa. La- la- el, un peso cae, da igual lo que opine, cae siempre a la velocidad, a la velocidad de la gravedad y siguiendo las normas de la gravedad. No, no tiene volición, no puede cambiar de conducta. Y eso es lo que la ciencia, pues son las ciencias físicas sí que se pueden usar ese tipo de cálculos, ese tipo de cosas, pero el ser humano no, mañana le da la gana de hacerse vegano, meterse en un monasterio o dedicarse a otra cosa, y ya hubo casos, no pasa nada. claro. Claro, bueno, las conductas cambian, por eso también está el marketing y todo, y las modas, Claro, cambian la ropa, por mil motivos. sí. Y por mismo Esa motivo, es la cuestión. Eso es lo que caracteriza a la escuela austriaca. La praxeología es la ciencia de la acción humana. Por eso, Mises es un dualista metodológico. Dice que hay un método para las ciencias físicas y naturales y hay un método para las ciencias humanas. Entonces, la praxeología lo que estudia es la acción humana. en esa, en esa acción humana, bueno, obviamente incluye Y parte de un axioma: el hombre actúa para estar mejor. eso, y eso se refleja a través de interacciones de individuos que Sí, van generando costumbres que son variables, etcétera, etcétera. Me gustaría hablar con un tema que pudiéramos hablar del dinero. sí. Hay una hipótesis o una tesis de Karl Menger acerca del origen del dinero, ¿no es cierto? Que no es un fenómeno creado, sino que surgió espontáneamente a través de una interacción reiterada de los individuos. Ahora, La verdad es que del origen del dinero hay muchos debates. Están sí, las teorías estatistas del origen del dinero, Knapp, por ejemplo, ¿no? Que es un autor alemán que dice que el dinero tiene un origen estatal. Por ejemplo, recientemente, un antropólogo económico, recientemente fallecido, David Graeber, en un libro que se sí, llama En Deuda, en deuda lo tengo el libro, sí. sí, pues en Deuda dice que el dinero nace de una deuda. Yo, a pesar de que Graeber es bastante convincente, la idea de que nace de algún tipo de acto estatal o así, yo no lo acabo de creer. O sea, me cuesta difícil porque hay un problema de regresión. ¿Por qué el soldado acepta la primera moneda? ¿No? Si aquello es una cosa nueva que tiene que ver con un poder del Estado, ¿cómo el soldado acepta eso? Y sobre todo, ¿dónde cambia eso? ¿No? Yo creo que algo de evolutivo tiene. Entonces me convence más, aunque Mm. repito que las tesis de Graeber son muy interesantes. ¿Eh? Sí, y decía algo que se crea por el Estado porque es la forma que tiene también, además de pagar los impuestos. Entonces, como están en una moneda, en una forma, Sí. eh, así lo enganchaba y hacía obligatorio a las personas. ¿Por qué el Estado va a querer ese trozo de metal a cambio de algo? Si no tuviera forma de gastarlo después en otra cosa, ¿no? Yo creo que a ver, lo que dice Graeber básicamente es que, claro, que nadie va al mercado a cambiar, a trocar y después empezó a ver que el metal era así, que eso históricamente no se dio, eso puede ser, pero que algo de evolución hubo, Mm, que el dinero, que es el dinero en el sentido de metal precioso, o sí, que hubo muchos dineros, pues se va aceptando socialmente porque tiene una serie de funciones, divide el trabajo y tiene una serie de funciones, pero sobre todo, como dice Mises, porque tiene un valor externo. El oro y la plata, aparte de que no se oxidan, aparte de que son muy divisibles, aparte de que concentran bastante valor en poco espacio, o sea que es fácilmente transportable, ¿no? Es un gran invento. Yo ahora me quiero ir a vivir a Chile, por ejemplo, y es muy fácil. Vendo mi casa aquí, la transformo en dinero, me voy a una Chile y compro una casa onzas aquí. de oro se las mete en un bolso y declarando. Y, y en Chile compro una casa. Sí, Pero que si hubiera que andar a hacer trueques así sería mucho más difícil. O sea que como invento es bueno. Ahora, se puede discutir el origen. Yo creo que algo de evolutivo tiene. Aunque te repito que no soy un especialista en esto. Es un gran debate. Por ejemplo, todos los llamados chartalistas, ¿no? Que dicen que el dinero es una carta. O sea, que el dinero también es un fiat, es un decreto gubernamental, ¿no? O sea, que es un gran debate. No es mi especialidad, pero yo a la tesis de Menger aún me sigo convenciendo. mm. Me parece siendo la mejor. Bueno, independiente de los debates que se puedan originar, hay algo concreto, que hay la importancia de la moneda sana. Sí, Y eso lo destaca mucho la escuela austríaca, porque vemos ejemplos, nosotros vivimos en Chile, acá, nuestro vecino Argentina está complicado hoy, bueno, el gobierno de Milei está complicado en su relación con los ciudadanos, precisamente por una gran inflación heredada de los gobiernos anteriores, obviamente, pero porque no se puso en valor el tema de la moneda sana. Y hay un libro que usted otro día lo recomendó, que no lo he leído, que es de Adam Ferguson con dos S, dice Cuando sí. muere el dinero. ¿Nos puede contar algo? Porque hay efectos sociológicos de eso. Ahí está, es que el dinero no solo es el dinero, aparte de la pérdida de valor del dinero, derivado por muchas veces se culpa la inflación, por ejemplo, en Europa, al oro y la plata,
que llegaron de América. Yo creo que eso no es correcto. La cantidad de oro y plata que llegó a América no justifica las inflaciones que hubo allí. Yo creo que algunos autores, como el difunto Miguel Ángel Bernal, cuando estudia estas cosas, dice que se debe más a los juros, o sea, a la deuda pública que emitieron los reyes de Castilla que al propio oro y la plata, ¿no? Porque es la teoría que planteó en su momento Jean Bodin, ¿no? La teoría cuantitativa del dinero. Es decir, que cuanto más dinero llega, cuanto más oro y plata llega, sube. Pero claro, se olvidaron los principios de la moneda sana, ¿no? Es decir, que los gobiernos, para financiar sus déficits, para financiar sus gastos, empezaron primero a monopolizar el dinero, y una vez que monopolizan el dinero y la gente, digamos, no puede escapar de usar ese dinero, empiezan a manipular la oferta de dinero. Porque la inflación no solo es que crea más dinero, la inflación es redistributiva. Es decir, el Estado gana en la creación de dinero por un fenómeno temporal. Pero aparte de eso, las inflaciones no solo es lo explica Ferguson, pero lo explica, por ejemplo, Thomas Mann en una novela que se llama Desorden y dolor precoz, un novelista alemán de los tiempos de inflación, Hans Fallada, en Lobo entre lobos, por ejemplo. Hay una novela de un autor que tiene un nombre muy raro, que se llama Una princesa en Berlín, ¿no? Una serie de literatura que no son economistas, pero relatan lo que Sí. pasa en las inflaciones. Ferguson lo sistematiza. Dice, la inflación cambia el concepto de tiempo. La En el sentido preferencia. de que nos hace pensar a muy corto plazo, lo cual tiene razón. Sí. ¿En qué sentido? Si usted tiene un dinero sano, puede prever el futuro. Mm. Decir, bueno, pues voy a ahorrar mi oro, mi plata para cuando sea viejo, comprar una casa o vivir, ¿no? Mm. Pero puede pensar así, puede pensar en acumular en el tiempo. De hecho, una de las ventajas del oro y la plata es que no se oxidan, es decir, que se puede acumular dinero en el tiempo. Muchas monedas antiguas eran de hierro precisamente para que se oxidara y tuviera que gastarla. Apurar el intercambio, digamos. Claro, porque una moneda de hierro se oxida y tiene que gastarla. Claro. O el ¿no? Pues decía la moneda de hierro de los espartanos, esta cosa así. Pero bueno, la idea es, si se cambia el dinero, se cambia el tiempo, y si cambia el tiempo, se cambia el trato social, ¿no? Por ejemplo, Thomas Mann lo que explica, por ejemplo, lo que notaba es que por ejemplo, se perdía se empezaba a vivir al día, ¿no? Y también otra novela, que es un libro muy bueno, que es El mundo de ayer, de Stephen Zweig. Oh, sí, qué bueno. Qué Lo buen igual libro lo es. tiene en casa, Sí, lo que es tengo por ahí. Sí, es muy bonito el libro. es fácil de conseguir, Sí, ¿no? También cuenta estas cosas, sí. como la inflación destruye las relaciones sociales. Por ejemplo, las personas ancianas empezaron a ser mm, menos consideradas con ellas porque ya literalmente todos sus ahorros de su vida quedaron pulverizados. Mm. Todo lo que me ahorró de su vida quedó pulverizado. Entonces, la gente empezó a, digamos, a disfrutar la vida al momento, ¿no? Es por ejemplo, en Berlín en la época del cabaret, que se ve así en las películas. Porque el trabajador, así como ganaba el dinero, lo gastaba. ¿Para qué vas a ahorrarlo si mañana no te vale nada? ¿No? Entonces, claro, eso hace que la gente viva el día, que se empiezan a perder costumbres, que se disuelvan muchos lazos sociales, la gente se vuelve muy presentista, ¿no? Y eso Consumir, se disuelve el tejido social que hay. efectivamente destabiliza no solo el daño que hace el dinero en el cálculo económico, para el empresario que no sabe cómo calcular, cómo poner los precios para mañana, no sabe cuánto le van a costar sus materias primas, no sabe cómo fijarse. Entonces, eso dificulta el cálculo, se pulverizará, nadie invierte o nadie invierte de esta forma, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, de los fenómenos económicos conocidos, hay fenómenos sociales, que son los que explica Ferguson, que es un libro muy interesante, ¿no? Como con muchas relaciones se disuelven. Y algunos autores incluso dicen que, por ejemplo, el auge del nazismo tiene que ver con esa disolución del lazo social. Es una sociedad, digamos, sin lazos, bueno, sin ningún tipo de estabilidad, Mm. que solo quiere pensar en el momento. Y cómo se rompió la clase media que existían Por en supuesto. Rusia. Y después, claro, generó este resentimiento, buscó un chivo expiatorio en los judíos y en otras minorías. No, Pero se busca sí, y era a porque se había cualquiera que le dé una roto. explicación Mm. se la da. Sí, Por eso el alemán de hoy odia la inflación. Por eso dice que los alemanes en Europa son halcones, que no quieren nada de inflación. Porque claro. aún hay la memoria histórica de que los viejos, los abuelos, le contaban a los nietos de cómo era aquello. Entonces tienen un pavor a la inflación, ¿no? Pero los argentinos, por eso digo, votan a Milei porque la inflación desespera a las sociedades. No es solo es que suban los precios, un poquito, suben mucho y disuelven todo. Sí, es terrible lo que pasa en Argentina y estas distorsiones, por ejemplo, con el control de precios que tiene que ver con como efectos de la inflación que además a la larga lo empeoran, digamos. Eh, Claro,
Porque acá Es se que quedaron sin combustible, digo, pero al lado de eso está nosotros. estudiado desde los tiempos, bueno, de las inflaciones de los antoninos, sobre todo de Diocleciano. Claro. Diocleciano también. La inflación antes la hacían devaluando adulterando la moneda, mezclándola con metal ruin, pero manteniendo el valor nominal, Mm. ¿no? Entonces, eso, claro, eso subía los precios, pero Diocleciano decretaba control de precios, con pena de muerte incluida. Y aún así, lo que hizo fue desabastecer el imperio. Pero eso, hay otras grandes inflaciones, por ejemplo, la inflación de la Revolución Francesa. Cuando inflación con asignados, cuando decretan que el asignado, que es una especie de título de deuda, pasa a ser de curso forzoso, pasa a ser moneda, y creas unas inflaciones de caballo también y con desabastece los pones controles de precios y lo que consigues es desabastecer los mercados, es lo mismo. Y después la inflación se usó como arma política en tiempos de la Revolución Rusa. Mm. Bukharin, uno de los teóricos del comunismo, el autor con Preobrazhensky del ABC del comunismo, uno de los teóricos de la Revolución Rusa y probablemente de los más brillantes, con diferencia. Él decía muy bien que la inflación es una ametralladora contra el capital, porque simplemente no necesitaron expropiar los ahorros. Crearon inflación y literalmente expropiaron los ahorros a los burgueses, los dejaron sin nada. Los diluye. Los dejaron sin nada, pero sin necesidad de hacer un acto de violencia, digamos, no, no digamos te lo quito, no, te lo quito con inflación. Y Entonces, no, o sea, porque eso pasa en Venezuela o ha pasado en Venezuela. Eh, con la inflación al final la gente se quedó sin bienes, o sea, sí, físicos, digamos, y sin servicios, por lo sí. exo, por qué sé yo. O sea, no es solamente un tema ideológico de que me guste o no el socialismo, digo, produce eso, ese Y quiebre de la queda producción. usted en manos del Estado. Sí, rehenes del Estado. Rehén de los bienes que le dé el Estado. Es una forma de control. Por eso digo que no solo es una herramienta económica, no solo es una herramienta social, es una herramienta política también. Político, de control O social. puede usarse políticamente. Em, a propósito de este tema del control social y de la escuela austriaca, hay una tesis que propone, entiendo, Mises, que es la imposibilidad del socialismo, no porque sea bueno ni malo, sino que por la imposibilidad del cálculo económico. Dicho estrictamente, no es que sea imposible, es que no puede funcionar tan bien como funciona una economía capitalista. Claro, ¿no? O sea, Porque el socialismo tiene medios, digamos, sustitutos del cálculo. Pues, desde el plan, ¿no? Hasta, por ejemplo, los inventarios de escasez, ¿no? Incluso, ¿cómo se llama? Janos Kornai, en su libro del sistema socialista, un autor húngaro, decía que se usaban las quejas de la gente como indicador de escasez de los bienes. Hay sustitutos, pero son sustitutos muy imperfectos. y No funcionan retrasado. bien, ¿no? Y funcionan con retraso. Por Sí. tanto, lo que hacen es descoordinar por completo la producción. Entonces, no es que no pueda funcionar una economía socialista. La tesis es que no puede funcionar tan bien como una economía capitalista. Pero cuidado, el marxismo, cuando promete un sistema económico, promete que el sistema socialista va a ser mejor que el capitalista, no va a ser peor. Que el nivel de vida va a ser mejor que en el capitalismo, no peor. Es decir, entonces, ese tipo de cosas son las que no puede cumplir. Claro, A ver, la economía socialista, hombre, puede funcionar, pero muy, por ejemplo, así los antiguos hablaban del imperio socialista de los incas. Un colega en la Universidad de Ginebra de Mises, que era muy amigo suyo, que se llama Luis Bodin, tiene un libro muy bonito, se llama El imperio socialista de los incas. Y yo se lo recomiendo porque explica, claro, era una sociedad lo veo. socialista. No era un socialismo como marxista, Sí, no, porque es no un tenían socialismo. moneda, pero habían bienes públicos en el Tahuantinsuyo, en este sistema de los tambos, donde acumulaban el excedente de producción que después era compartido. Pero Sí, ojo, que estaban pero las tenía mitas, que problemas era también. trabajo forzado por 3 meses, donde los desarraigaban y se los llevaban por otro lado. Claro, tenía muchos problemas. Quiero decir que no Sí, es, no es un problema solo del socialismo marxista, es un problema de todos los socialismos, ¿no? Incluso yo, cuando debato estos temas, lo extiendo pues, a lo que llamo yo socialismos parciales, que a lo mejor no es un término muy correcto. Es decir, por ejemplo, a los sectores monopolizados del Estado, los sectores, digamos, que el Estado controla el monopolio, como la defensa, o como la justicia, o como, bueno, las infraestructuras en general, ¿no? Todas las carreteras, o los puentes, o los puertos, o los aeropuertos, en la medida que están estatalizados, también tienen problemas de cálculo. Aunque funcionen y tienen el referente de los precios de mercado, no funcionan igual, ¿no? Y se puede aplicar, por ejemplo, Rothbard lo aplica también a las empresas. En el sentido de cuando, cuanto más cuando grande es una crecen mucho. empresa, Mm. peor calcula. Por eso Marx en las leyes de movimiento, Marx cuando explica las leyes de movimiento, Perdón. dice que el capitalismo
que en el capitalismo se daría un fenómeno de concentración, que había cada vez menos empresas y cada vez más grandes, ¿no? Y supuestamente al final de todo sería muy fácil descabezar esas empresas y sustituirlas por el poder proletario. Esa es la tesis, una de las tesis de Marx, es una ley de movimiento, ¿no? Pero el problema es que esas empresas grandes nunca se dan ni se pueden dar. Se desfondan, Hay un punto que se derrumban se empiezan a por desfondar. cálculo. Es más, se puede aplicar incluso a los imperios. Mm. Cuanto más grandes son, peor calculan también. Hoy día Estados Unidos está enfrascado en microguerra, porque también no tiene, ¿cuánto les, cuando Es que fue Legión, después de que, cuanto más grande es, más conflictos potenciales tiene. claro, y cómo lo calcula, en base a qué, Es más, ¿sabes? sí, no, eso lo llama Paul Kennedy, si le interesan estos temas, auge y decadencia de las potencias, que aplica un concepto semejante al del cálculo, ¿no? Él se le llama overstretch, exceso de expansión, exceso de tamaño, ¿no? Mm, Pero es un concepto muy parecido al del cálculo. mm. Así que llegando a un punto, una economía totalmente socialista no puede funcionar. No puede funcionar también. Bueno, y cuanto más y si funcionan es porque quedan países capitalistas para funcionar. Yo leí, creo que es en el libro del profesor Huerta de Soto, pero que había un teórico que decía, un teórico del socialismo que decía que cuando llegara el socialismo a nivel mundial, ¡pum!, había que dejar a Nueva Zelanda capitalista para que pusiera los precios para los demás, porque si no, no había forma de establecer los precios. Por eso digo, cuanto más grande es el Estado y cuanto más grande es el socialismo a nivel mundial, peor calcula. Si los países socialistas pudieron funcionar, es porque había países capitalistas que les daban precios. Por ejemplo, cuando ellos importaban algo de otro país, trigo o algún material o así, estaban sometidos a la disciplina del mercado. Mm, Ese precio. Entonces ya les daba algo de información, no estaban ciegos de todo. claro. Por eso Y podían funcionar. Pero un sistema totalmente socialista sería un sistema ciego. Sería un sistema como si no hubiera palabras para comunicarnos, ¿no? Pues no mm. hay precios para comunicarse. Sería como un... Cuidado, es un debate abierto, que también es un debate que a sí, mí... sí, sí, no, entendemos. Ahora, la importancia de los precios, que son señales, son como farolas que nos van guiando, digamos, en este camino. No es algo dado. No, a mí me cobran porque el señor que está ahí de la tienda me dijo esto vale tanto. Usted siempre decía, la cerveza no vale lo mismo en todas partes, una papa no vale lo mismo en todas partes. Entonces, nos cuesta hoy día Que no hay entender, un precio. claro, no hay un precio. ¿Cuánto vale una cerveza? No sé, Dice, depende de dónde, a qué hora. una cerveza chilena, cualquiera, ¿no? ¿Vale lo mismo en Antofagasta que en Santiago? No, no vale lo mismo. Dentro de Santiago vale igual en en un supermercado que en un bar. Vale igual en un barrio que en otro. Claro, Vale igual de día que de noche. Entonces, ¿cuántos precios tiene una cerveza? Una cerveza a lo mejor tiene 5 o 6 precios. sí, sí. La misma, el mismo bien. Sí, Depende de dónde se consuma, etcétera. Puede tener cientos de precios distintos, según la localidad, la hora, si el bar es elegante o no es elegante, ese tipo de cosas así. mm, ¿No? Entonces, no es fácil poner un precio. Y el problema es que el gobierno pone un precio. Y ese precio vale para algunas circunstancias, pero no vale para las otras. para dos, sí, sí. Bueno, Entonces, es un factor. Hay un ejemplo claro de Riz, que es el libro, supongo que lo conocen, el texto de John Lápiz. no, no lo conozco. Es un texto clásico que él pone un lápiz, ¿no? Es un ejemplo de un lápiz, ¿vale? Un lápiz cualquiera, un lápiz común, que puede costar aquí en España 30, 40 céntimos, ¿vale? ¿Cuánta gente hace falta para hacer un lápiz? Dice Mm, él. una industria. Mm. ¿Qué? Es toda una industria detrás, está el carbón, la madera, los colores. Sí. No, porque todo lo que lleva de sí. Claro, muy Entonces, complejo. vale, hay madera, vale. Pero esa madera usted la corta en un árbol, yo que sé, en el Canadá, ¿no? ¿Qué la corta usted con los dientes? Claro, serrucho, máquinas. ¿Qué? Hay Una, sierras, sí. No, pero una máquina o un hacha. No, ¿Vale? Pero incluso un hacha. ¿Un hacha de qué está hecha? acero, claro. ¿Y acero cómo se saca? Hace falta una mina. A su Exacto. vez requiere de explosivos, requiere de ferrocarriles, requiere de obreros experimentados, requiere un montón de cosas. Bueno, eso para tener el hierro después hay que llevar a una fundición, a un alto horno, Mm, ¿no? Un alto horno Siemens, un alto horno de ese estilo que coja ese hierro, lo transforme con cromo y con otra cosa en acero. Después ese acero hay que fundirlo para que dé la forma del hacha. Después ese hacha hay que transportarla hasta mi casa. Se necesita barcos, ferrocarril. De cada una de esas piezas requiere a su vez de miles de trabajadores. Al final está trabajando cientos o millones de personas para hacer su lápiz. mm. Pero la pregunta que hace Ruiz es cómo se coordinan. ¿Quién dirige el proceso entero? ¿Se puede dirigir un proceso entero de hacer un lápiz?
no, del principio al fin. no, para eso están los precios, No, claro. claro, y funciona a través de precios y de beneficios y pérdidas. Es lo que solo esas señales. Pero en esta El interacción es resto, continua. Pero yo creo que ha habido algo que le ha hecho muy mal, eh, que es la metáfora de la mano invisible, que es una sí. metáfora, pero todos dicen, no, tiene que haber un especulador, no sé quién. Claro, eso pasa, sí, efectivamente hay gente que se corrompe y se... El Oye, especulador hace solo una pequeña parte del proceso, porque pero el no es especulador a todo, lo mejor es el exactamente. que compra los lápices y me los vende a mí. Pero Claro, ¿cómo le llegan los lápices a él? claro, no, no es eso. Sí. Pero fíjese que además está involucrado todo el mundo. Desde el grafito, yo que sé, que a lo mejor viene de China, o a lo mejor en China lo elaboran, el grafito, yo que sé, no sé dónde viene, ¿no? Pero a lo mejor viene una mina de Polonia, la madera viene de Canadá, todo eso se junta en un sitio, se hace, uno solo, pero cuidado, hay que transportarlo. A mí un lápiz de China no me vale para nada. Hay que transportarlo hasta mi casa, tampoco puedo ir a Madrid a buscar un lápiz, no me compensa. Sí. La pregunta es, ¿quién coordina todo ese proceso? ¿Quién da la orden de todo ese proceso? Porque yo veo que voy a la tienda y tengo lápices. Mm. Y todos los días hay lápices, y no me faltan lápiz. Que dice lápiz, digo Yo también mismo. Y estoy en lápiz Chile. por poner un objeto sumamente Sí, sí, simple. sí. Sí. Ya no hablemos de un automóvil o de un computador o de un teléfono móvil, que ya a lo mejor pueden parecer más sofisticados. Tomando una cosa simple de todo, que Mm. tenemos todos y que es relativamente barata. ¿No? Pero para hacer eso se requiere una coordinación brutal que nadie puede dirigir. Y se coordina a través de precios. Yo pregunto, si quita los precios, ¿cómo se coordina? Eso no se puede coordinar. Bueno, Es como el milagro de un mercado en su ciudad, ¿no? O la mía, que porque son ciudades relativamente pequeñas. Pero aún así, todos los días entran toneladas de comida, toneladas de gafas, o miles de gafas, cientos de gafas, cientos de trajes, cientos de pañuelos, cientos de corbatas, libros de todas variedades, ¿Quién da la orden? Pues yo el veo mercado, todo interacción. el mercado son las personas, Una persona interactuando, me gusta, esto pero que compro. no hay nadie que dirija todo Exacto. todo el proceso. De hecho, ese proceso no se puede dirigir. Mm. Hay mire, justo mencionó algo que me interesa tocar, especialmente acá, me salí de toda la pauta que teníamos, pero en Chile, para el momento de la Unidad Popular, había como una central en el gobierno de Allende, que era muy bonita, de diseño muy bonita, o sea, era futurista, parecía una nave espacial. A ese tiempo era, no sé, impensado porque no salía ni siquiera la Guerra de la Galaxia todavía. Entonces, decían, no, es que ahí van a 5 se llamaba, con S, que iban a dirigir los camiones, la producción y los obreros, y todo era muy romántico. Bueno, no Con un funcionó. supercomputador. Creo que Exacto. sí. Creo que trajeron, está estudiando, de los pocos, lo que pasa es que, no, por lo que pasó en Chile no se pudo estudiar, digamos, ¿no? Pero trajeron a un científico, se llama Puford Ver, me parece que se llamaba así, un británico, creo que era si un gringo era un británico, que Sí. trajeron para intentar poner la planificación socialista en Chile. Entonces, claro, creo que habría fallado, porque ellos pensaban que el sistema, que el Oscar Lange, un teórico del cálculo, pensaba que un supercomputador podría resolver el problema del cálculo, que Mm. todas las ecuaciones las metía allí y el supercomputador podría hacerlo. Pero el problema no es ese, el problema es que un supercomputador o el computador lo que hace la vida es más compleja, no más simple. Es decir, Ay, el computador aún da más capacidad de interacción, hace la vida más complicada. Es decir, usted y yo estamos hablando, por ejemplo, 20 años no podríamos estar hablando. sí, sí. Pero esta charla da lugar a ideas, a lo que se llama fertilización cruzada. Sí. Cruzamos ideas y chocamos en nuestra cabeza y cosas por el estilo, de tal forma que mi vida ahora es más complicada. Mm, Lo que yo antes conocía gente por aquí, pero yo conozco gente en Chile. sí. Y estamos hablando de esto y libros y qué Claro, sé yo, sí, pero me no. está dando cosas que antes a mis abuelos no conocían a nadie en Chile. O sea, no tenían este cruce de ideas, pero claro, mi vida ahora es más compleja, porque usted me da ideas, me da informaciones, me da cosas, me dicen, no, aquí en Chile hacemos las cosas así, o en Chile hacemos las cosas así, porque no prueban a hacerlo así, porque no prueban esta comida que tenemos nosotros allá. O sea, que hace más complicado el cálculo, no lo hace más difícil. Sí. Aumenta el nivel de interacciones. Ah, Y por lo tanto, aumenta la dificultad de claro, computar esas informaciones. tengo que hacer inecuaciones más, o sea, ni siquiera ecuaciones, inecuaciones más complejas que al final no voy a poder. Pero hay como unas ganas de parte de cierta población y se repite mucho. Hay una agenda también, que no la vamos a decir acá, que quiere
controlar la vida a través de, dice que sí se puede hacer, sí se puede vivir mejor, etcétera, con esto, los supercomputadores, los cuánticos, no sé qué, los algoritmos, pero como te dice, pero es un problema que aumenta el nivel de interacción, entonces lo hace a la vez más complejo. Claro. Entonces, hay una respuesta a eso, po, que yo o sea, la estaba pensando hoy día cuando preparaba la entrevista con usted, que era, bueno, quizás por eso está esta teoría de crecimiento, de quitarle, porque entre mayor energía yo puedo tener mayor interacción, entonces voy reemplazando la energía barata y abundante como el petróleo, o relativamente abundante, por El otras problema, más limpias, pero no tan el constantes. problema del decrecimiento es un problema, Perdón. es un tema que estudié, que di una conferencia el año pasado de ese tema, es un tema que conozco bastante bien el pensamiento, no que sea un experto, conozco bastante bien el pensamiento decrecentista, a Tim Jackson y a Tim Parrique, y que acabas de traducir el libro, etc. ¿No? El problema del crecimiento es un problema análogo del cálculo. Igual que el crecimiento no se puede planificar Mm. de forma ordenada, el decrecimiento tampoco. Es que claro, como decía, es como esos quinquenios, los planes quinquenales, vamos a crecer 5%. No se podía, vamos a decrecer No, 5%. crecía, pero de forma desordenada. Claro, o Creaba sea, unas industrias como hiperdesarrolladas y otras infradesarrolladas que no se coordinaban. Por mm, ejemplo, los rusos tenían, por ejemplo, una producción de bienes, producían mucho acero, pero después no hacían bienes de consumo con ellos. Tenían mucha producción, pero por ejemplo tenían muy mala distribución. Nosotros piensa que está todo coordinado, no solo se produce, es que hay distribución, o sea, hay transporte y hay tiendas que le llevan a usted las cosas. Los rusos no tenían, por ejemplo, el concepto de tienda, o sea, no, de tienda en el sentido de tiendas distribuidas que traen bienes de todo tipo, sino que eso lo tenían muy descuidado, entonces tenían una producción muy alta, pero el nivel de consumo de la gente era muy bajo, mm, porque piensa que solo es producir, que no hay que distribuir, claro, ¿no? o consumir, dice, si el consumidor no conoce el producto, no lo va a consumir, Esto es digamos. lo mismo, pero entonces que creas un crecimiento bruto, pero que no se concreta en mejoras sustanciales para el nivel de vida de la población. Pues el crecimiento es lo mismo, no se puede decrecer con orden. O sea, no es quitarnos un 5% a todos. Es que hay sectores que, por ejemplo, quedarían a Claro, cero y otros quedarían como están, claro, ¿no? claro. Probablemente es como el efecto Cantillon al revés. Los que están ligados Sí. al poder van a quedar como elite y va a haber una parte que no va a crecer 5%, sino mucho más, o lo va a perder todo, No, generan conflictos solamente sociales. habría personas que ganaran, otras que quedarían igual y muchas personas perderían, pero no se puede prever a priori, Claro. pero perderían todo, no perderían el 5%. Sí, 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 entiendo, entiendo. Hay gente que se queda sin trabajo y sin oportunidades porque está decreciendo, entonces genera un descontento social al final. Por ejemplo, nosotros dos llevamos corbata, que nos quitan el 5%. ¿No? O que nos quitan el 10%. A lo mejor lo primero que quitamos es la corbata porque es un bien, bueno, que es un bien que es elegante, pero podemos vivir sin él, digamos, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, todos quitamos la corbata, porque decrece. Pero para nosotros es un sufrimiento relativamente menor. Para el corbatero, no. No, pues perdió su trabajo. El corbatero queda cero. Nosotros quedamos sin corbata, un poco peor, pero el corbatero queda cero. Mm, Y para él no es un cambio del 5, es un cambio del 100. sí, Que no es fácil de crecer así con orden, no se puede decrecer así, no se puede determinar de forma fácil cuál va a ser el decrecimiento, ¿no? O sí, quitar a unos combustibles y no otros, porque hay sectores que sufren más que otros no se podría hacer si la gente voluntariamente decidiera consumir menos. claro, Entonces sí que podría haber cierto ajuste en los precios y sí se podría coordinar. Pero tendría que ser voluntario. Si el gobierno decrete que vamos a decrecer un tanto por ciento, eso sería un desastre. claro. O sea, El problema es y que simultáneo. los dependentistas de momento no son capaces de convencer a la gente que consuma menos. Si fueran capaces de convencernos que consumiéramos menos, pues sí que podría haber cierto. Si a través de mercados. Ahora todos nos volvemos más austeros, Mm, llevamos la vida así como Buda o una cosa así, que nos retiramos del mundo, ¿no? Si eso se hace de forma ordenada, sí que el sistema es ordenado. Pero el problema es que el gobierno decreta como un hachazo, el 5% sí, menos, el 10% menos. Es lo que no puede ser. El problema del decrecentista es que de momento no es capaz de convencer a las personas que dejen de consumir. Aparte, que dejar de crecer no es tan inocuo como piensa. Hay un señor que se llama Benjamin Anderson. Creo que en español no está, está en portugués y está en inglés. Las consecuencias morales del crecimiento económico, ¿no? O sea, voy a el buscarlo. crecimiento económico no es solo que consuma también, no es como la inflación, no es solo que consuma usted más y se vuelva a sentar. Es que la inflación tiene el crecimiento tiene efectos positivos a nivel social. Sí, Por sí, ejemplo, nos hace más pacíficos. sí, Si no hubiera comida, por ejemplo, la comida fuera muy escasa, probablemente nos volviéramos bastante más violentos. sí.
entre nosotros. Pero claro, la civilización, podemos dedicarnos a, pues a debatir de estas cosas, vivir ordenadamente, vivir educadamente, bueno, porque más o menos tenemos ciertos bienes materiales que nos permiten mantener la vida. Sí. De Si no hecho, hubiera esto, probablemente la vida no sería tan civilizada sí, como de es. hecho, o sea, para mí es evidente, no sé por qué a la gente le cuesta tanto. El respeto hoy día a las minorías, a las mujeres, a los niños. Antes los niños trabajaban y trabajaban muy pequeños en mina y todo. Mi abuelo era minero y Sí, mis tíos, mi papá me dice, yo me metí a la mina ese. ¿Me entiendes? O sea, hoy día eso sí, no pasa. ¿Por qué? Porque como un niño va a trabajar y está bien que así sea. Pero eso le da las condiciones materiales, digamos. claro. Pero no, a nivel material y a nivel social. Repito, la Claro, vida es como más civilizada, claro. cuando no tenemos que pelear por la subsistencia, ¿no? Entonces, por eso se habla de las consecuencias morales del Mm, crecimiento. No solo son consecuencias de que vivamos con mucho lujo, sino que eso claro, tiene consecuencias también. Las costumbres mejoran en cierto aspecto, somos como más suaves, somos menos bruscos, pues somos más respetuosos, etc. Podemos permitirnos ciertas cosas, efectivamente, ¿no? Ayudar incluso a los más débiles, claro. Hay un porque tejido tenemos social que se medios para construye. hacerlo. Hay, ¿Qué? hay un tejido social que se construye. Claro, también Sí. cuando hay cesantía y de crecimiento, hay gente que se queda sin trabajo, hay familias que se rompen, hay suicidios, hay violencia intrafamiliar. Y Y hay eso, menos medios para ayudar al pobre. claro, ¿cómo alguien puede celebrar eso? Yo no entiendo. No, Eh, pero bueno, sí. O sea, no, digo, son ideas que hay yo que no soy ahora. de una élite, digo, no, o sea, me choca, digo, Son claro. ideas normalmente de países hiperdesarrollados, postmaterialistas, que le llaman así usted, como su blog, Los ¿no? modernos, sí, Postmaterialistas. Entonces, claro, piensan que esto no tiene consecuencias, que muchas personas piensan que la riqueza viene dada, que cayó del cielo, que eso, siempre fue así, que el Chile de hoy siempre fue así desde la noche de los tiempos, o que la Galicia de hoy o la España de hoy siempre fueron así de la noche de los... No, señor, no, señor. Como dice usted, su abuelo fue minero y mi abuelo trabajaba en el puerto, ¿sí? descargando, o sea, y no con una grúa. No, no, mis dos abuelos eran mineros y trabajaban Claro, así en la mina, en piques o de forma muy ruda. y sí, a lo mejor sin grúas y a puro músculo. Sí, sí. Bueno, uno murió de silicosis, que se le llenó Sí, los sí, sí. pulmones y muy joven Era además. muy, era muy frecuente. Aquí también moría mucha gente de silicón. Pues eso no lo hay, pero gracias a Dios, pues os digo, entonces, pero muchas veces no se da cuenta de eso, pero se piensa, repito, que es como ahora con un poquito menos, ¿no? Claro, claro. Que No la es con gente. un poquito menos. Falta un poquito menos. También el desarrollo de los países más pobres no se puede dar, etcétera. Es decir, no se puede mejorar la condición de los más pobres porque no hay medios. Pues yo no lo celebro. Claro. Tampoco soy un crecimientista a toda costa, ¿eh? No. Pero hay que reconocer los matices y ver la historia, si no. Ahí está ahí la historia. Ahora hay un problema también de quizás las corrientes que son ligadas a la derecha, que están dentro de este ámbito, que transmiten mal la idea. Muchos se centran mucho en la econometría, que las cifras, y a la gente no le interesa la cifra. Y claro, y ahí el marxismo gana porque tiene un relato, estas ciencias auxiliares que van más allá de la economía, le ganan porque están plagadas, tienen relatos, tienen artistas, tienen autores, y no se combate eso, digamos. No, porque no, eso es culpa nuestra. Mm. Por lo menos hablo por mí, Sí, 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 ¿no? sí. Es culpa en el sentido de que pues, no sabemos explicar bien o no trabajamos lo suficiente o no. Yo siempre digo que, por ejemplo, que faltan relatos. Mm, Yo siempre digo que tan importante como los economistas son los historiadores, mm, ¿no? Que nos cuenten cómo fue realmente, por ejemplo, el proceso de desarrollo económico, que normalmente siempre nos cuentan desde un punto de vista, y casi no hay historiadores. Yo ahora estoy leyendo un poco sobre la revolución industrial en Europa, claro, quitando, ¿cómo se llama? Aston, ¿no? Y Paul Montux o Joel Mock, los demás parte de los autores son historiadores marxistas, y todo dice que fue un Eso, desastre, que todos los obreros, que todo iba peor. Claro, y ese es el relato que nos llega, el capitalismo era una miseria, niños trabajando en las minas, o sea, todos los relatos de Dickens, ¿no? sí, sí, sí. Y es el relato que nos permea. Pero por eso digo que hace falta historiadores que con los datos en la mano expliquen estas cosas, o que lo expliquen desde el método de la escuela austríaca, por ejemplo. O Claro. historiadores, y dice historiador, dice literatos, dice sociólogos, dice antropólogos, ¿no? Incluso filólogos. O sea, Sí, en general, porque todo el marxismo es muy inteligente. Yo el marxismo intelectualmente lo respeto bastante. Y a mí lo que me parece más endeble, por ejemplo, es el keynesianismo y ese tipo de ideas. Pero el marxismo es una ideología bastante poderosa y yo siempre la respeto en ese aspecto, porque además se preocupa de todo, no solo de la economía. Usted hasta casi lee biología marxista, usted lee aquellos autores de lo, ¿cómo le, es que no me acuerdo cómo le llamaban, hombre.
había en Inglaterra unos cuantos, Aldane, por ejemplo, y otros, ¿no? Que eran biólogos, incluso aplicaban el método marxista a la biología, que creo que es un error muy grande, ¿no? Pero se pero lo preocupaban de hacían, esto. sí, Entonces, usted lee a Arnold Hauser, La historia social de la economía y el arte, es una historia, ahí lo tengo, sí. pues es un libro muy poderoso, pero es Sí, de literatura marxista, desde un punto sí, de vista marxista, sí. ¿no? Porque lee sociólogos, lee antropólogos, lee libros de historia y ve que y se preocuparon y tienen relatos, tienen Sí. mitos, tienen cine. El relato, hay algo que he estudiado parcialmente historia del arte, hay algo que dice, el relato, el imaginario. ¿Cuán Sí. importante el imaginario? Eso es muy importante, ¿sabes? La simbología es tremendamente importante. Y lamentablemente, claro, ha sido descuidada o guiada solo desde un punto de vista, digamos. Lamentablemente, bueno, es así. Profesor, Sí. yo sé que usted está muy apurado en el tiempo y gracias Me a... quedan 2 minutos si quiere una Sí. última pregunta. No, usted, la última pregunta. Usted es el culpable de que yo tenga no solamente esta biblioteca, porque es una parte, sino lleno de libros y mi señora, mi esposa, se queja de que no hay espacio y me gasto el dinero en eso. Porque tiene, Dígamelo a mí. que tenía usted tiene una gran conferencia que ahí yo lo partí, me cambió la cabeza, que es 20 libros para salir de la Matrix. Dennos 3, dennos 5, por favor. Yo qué sé, ahora no voy a repetirlo. Por ejemplo, Lo que quiera. Resmog. No lo voy a repetir, voy a dar algunos nuevos. Resmog, por ejemplo, El individuo soberano, No, no, no. que salió traducido el año pasado. Un libro, por ejemplo, muy interesante. O, por ejemplo, Shoek, La envidia y la sociedad. Es un libro que a mí también me marcó mucho. Y, y yo qué sé, ya por curiosidad, alguna novela, por ejemplo, En Camino, de Huysmans. Digo, para no repetir los 20. Claro, Si aportan una cosa nueva. buenísimo. Profesor, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros, por su tiempo, por su sabiduría, porque nos nutre. Yo he aprendido mucho de sus conferencias. O sea, gracias a la tecnología podemos conversar hoy día, pero a partir del 2016, que yo estaba haciendo mi maestría, empecé a ver sus videos, de casualidad me llegaron y pum, me abrió la cabeza. Empecé a leer, qué sé yo. Le pido un Lo que me favor. gusta es esto. No que me sigan. Yo tampoco me gusta que sea una secta ni nada así por el estilo. Sí, Me gusta que ustedes lean y que las ideas peleen en su cabeza a puñetazos. sí, Las ideas que peleen una con la otra y quédense con la mejor. sí. Bueno, ese es el Es lo ejercicio único intelectual, y si le digamos. convencen estas, bien. Si no le convencen, también. Pero yo lo que busco es que ustedes se interesen en estos temas. Que vean que hay vida en ellos y que puede ser muy gratificante disfrutar de ellos. Y creo Muchas que con usted lo conseguí. me llena el corazón. Le pido un favor, ¿me puede decir la frase capitalismo, ahorro y trabajo duro? Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Excelente. Muchas gracias, profesor Miguel Ancho Bastos Bobeta. Despedimos este programa, esta gran entrevista con el profesor, con el doctor, agradeciendo a nuestros seguidores, invitándolos a darle like, suscribir, difundir las ideas, a hacer el ejercicio intelectual y a leer sobre todo, a informarse. Profesor, muchas gracias. Saludos Muchas desde el gracias. sur de Chile. Muchas gracias a usted, don Gonzalo, desde Galicia. Hasta la próxima. Hasta la próxima, profesor. Chao.